Entonces es muy importante este libro para usted vivir una vida recta, íntegra en tus diezmos, en tus ofrendas, para usted ser un buen mayordomo. Dios es un inversionista. Inversionista. Dios 5 talentos a uno, 3 a uno y 2 y 1 a uno. Para, según su capacidad. El que escondió el dijo, deberías haber puesto mi dinero al banco para correr interés. Dios es un inversionista. Con Dios usted invierte, usted no gasta. Si Dios te pide es porque Él te va a dar. Si Él te da es porque Él te va a pedir. ¿Usted conoce el versículo del boxeador? ¿No conoce el versículo del boxeador? Es mejor dar que recibir. Es el versículo del boxeador. Es el versículo del boxeador. Mejor dar que recibir. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando usted da a Dios, solamente le estamos regresando a Él lo que Él ya nos dio primero. Esa terminología de nosotros decir, llevo mis diezmos al Señor y doy mis ofrendas, teológicamente está equivocado. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Si nosotros damos al Señor y damos los diezmos, nosotros no damos los diezmos, nosotros regresamos a Él lo que a Él pertenece. Regresamos los 10% que Él tiene que tener los 10%. Pedro dijo, lo que yo tengo yo doy. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces es muy importante que usted entienda el concepto de las finanzas bíblicas. Cuando usted tiene el 100, Dios te va a dar 1000. Cuando usted tiene $1000, Dios te va a dar 10,000. Si usted tiene 10,000, Dios te va a dar 100,000. Si tiene 100,000, Dios te va a dar $1,000,000. Y así usted va a seguir creciendo. Puedes hacer cruzadas, puedes ser misioneros, puede tener un instituto teológico, puede hacer grandes cosas para el Señor cuando usted es fiel y íntegro y transparente en sus finanzas. Lleve estos libros, va a cambiar su vida, son libros muy importantes. Ahora Damaris está escribiendo un libro sobre la guerra espiritual y yo estoy escribiendo uno sobre la vida del apóstol Pablo, su vida, llamado y ministerio. Será un libro tremendo. Está estas cajitas, se llama Pasión. 7 del versículo 4 al 9 se explica específicamente, da a entender ahí los hebreos que los levitas mismos, al estar dando sus diezmos, sencillamente no lo estaban haciendo por cumplir un mandato de Moisés, sino que era parte de su trayectoria que traían de ofrendar a los lomos de Abraham y a la vez al sacerdote sin genealogía, al sacerdote de la eternidad, en este caso Melquisedec, y hoy en día conocido como nuestro Mesías glorioso Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces concluimos en esta parte de que definitivamente el diezmo es una ley que viene del corazón, es algo que sale, es algo que está establecido y es algo que posiblemente lo podemos transmitir a nuestros descendientes. Es decir, que si el papá es una persona y la mamá es una persona que ama, que enseña esto, pues sus hijos van a seguir haciendo este ejemplo, un corazón dadivoso en este aspecto. Entrar al tema del diezmo, Miguel, un tema sumamente cuestionado. Mucha gente tiene dudas acerca de si en el Nuevo Testamento se habla o no de lo que es el diezmo. Sé que es interesante porque mucha gente te dice que el Nuevo Testamento no tiene ninguna mención del diezmo, pero cuando tú sigues indagando un poco más, tú te das cuenta que ninguno de ellos está por dar el 11%, sino el 8, el 3, el 5. O sea que la defensa siempre se hace para bajar lo que yo tengo que dar. Yo todavía no he encontrado una gente que me diga, yo no creo en el diezmo y por eso yo doy el 12%. No lo va a encontrar, no, porque ese no es el interés. El interés es debatir de qué manera yo puedo dar menos. Yo pudiera argumentar esto de varias maneras. Déjame darte un texto primero y luego verlo de otra forma. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas, refiriéndose al diezmo. Eso es Cristo hablando en el Nuevo Testamento, diciendo, tú fariseo debieras ocuparte de la misericordia y de la justicia sin descuidar el diezmo. De manera que él todavía está creyendo en ese diezmo. Pero
veamos algo lógicamente. En el Antiguo Testamento, ¿para qué se daba el diezmo? Mira, había un 10% que se daba para mantener a los levitas porque ellos no recibían tierra ni podían trabajar. Había un 10% que se daba para lo que era la manutención del templo. Y había un 10% que se daba cada 3 años para atender a los pobres y necesitados. Ok. Oye bien, la manutención de los levitas, mantener el templo y la necesidad de los necesitados. Alguien que me diga si esa necesidad de hoy no están. Hoy hay la necesidad de mantener a los pastores, de construir templos y mantenerlos, y ampliarlos incluso, y sistema de sonido y demás, pantallas, sistema de proyección, etcétera, y está la necesidad de mantener a los pobres. ¿Con qué vamos a hacer eso? ¿Con qué dinero? Con el mismo diezmo, que ahora no es el 23% como en el Antiguo Testamento, como yo acabo de escribirlo, sino el 10%. El 10%. Si el Nuevo Testamento tiene mayores bendiciones que el Antiguo, ¿por qué queremos dar menos? El interés es que mi bolsillo pueda engordarse. De manera que ahí está mi argumento en favor del diezmo para esta época todavía. Mucha gente puede decir, probablemente yo no tengo la capacidad financiera para dar el diezmo porque hay personas que sabemos que trabajan prácticamente lo servido por lo comido, no les alcanza. Y ¿eso es una excusa para no diezmar? Mira, si yo no tuviera la palabra de Dios y las estadísticas, quizás yo pudiera decir, bueno, ya eso es otra cosa. Pero oye las estadísticas en Estados Unidos. Las personas que más diezman, en términos de por ciento, no en términos de cantidades, las personas que más diezman tienen un ingreso por debajo de 20 a 30 mil dólares al año. Cuando el ingreso comienza a aumentar, a partir de ahí, los que ganan 50 mil dólares al año, los que ganan 100 mil dólares al año, dan menos diezmo que los que ganan menos que ellos. Eso nos define a nosotros cuál es el problema. El problema no es ingreso, el problema es estilo de vida. Ya yo me acostumbré a este estilo de vida y yo no lo voy a bajar. Pero las estadísticas, primero la palabra de Dios, que tenía una tasa de interés única para todo el mundo. Ahora, déjame hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que el sistema de diezmo hoy es exactamente el sistema de diezmo del Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es un sistema de impuestos, literalmente. Lo que diré en inglés, un taxation. Ese era el sistema con lo que la nación iba a operar. Por eso hoy no es 23%. 10 para esto, 10 para aquello y 10 cada 3 años. No es ese sistema. Yo no estoy hablando que nosotros hicimos una transferencia de sistema. No, yo lo que estoy diciendo es que hay principios en el nuevo para sostener que ese mínimo del 10% es lógico, es sostenible y que tú puedes ver todavía reseñas de él en el Nuevo Testamento de parte de los labios de Cristo cuando le dice lo que le dice a los fariseos. Muchos me dicen, Pastor Albornoz, el diezmo ya no está vigente hoy porque el diezmo era de la ley. Voy a explicarle algo, mi amigo, usted no conoce las Escrituras. El diezmo era de la ley, también era de la ley porque había una ley del diezmo, pero mi amigo querido, Abraham, Isaac, Jacob, diezmaban antes de la ley, diezmaban 500, por lo menos 450 años antes de la ley. Esto nos lleva a decir, amado hermano, por ejemplo, usted anote Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22 más o menos. Amado hermano, Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22 en adelante, cuando Jacob dijo, de todo lo que me des, el 10% te daré. ¿Cuánto alaban a Dios en casa? Amado hermano y amigo, el diezmo existía antes de la ley. O sea que el diezmo, algunos dicen, la ley ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no hay que diezmar. Mentira del diablo. El diezmo existía antes de la ley. El diezmo existía antes de la ley y en la ley también había una ley del diezmo. Por ende, Jesucristo también diezmó. Alguien me dice, Pastor, ¿Jesucristo diezmó? Sí, Jesucristo diezmó toda su vida. ¿Hay algún registro de esto? Por supuesto que sí. La Biblia dice que Jesucristo cumplió toda la ley. Y si había una ley del diezmo, Él también la cumplió. Hoy, amado hermano y amigo, muchos se excusan porque usted sabe cómo son, ¿cierto? Este estudio es para creyentes. Este estudio, si usted no es cristiano, usted no puede meterse aquí a hablar. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es un hijo de Dios, no tiene nada que hablar, ¿cierto? El chancho no puede hablar del cielo porque nunca ha mirado para arriba.
El chancho siempre mira para abajo, así que el que no es de Cristo mejor no se meta en lo que no lo han llamado. Hoy en día existe un odio contra los pastores. Hoy en día existe un odio contra los hombres de Dios. Hoy en día, así como existe un odio en contra de Israel y se llama los antisemitas que están a través de todas las redes sociales atacando a Israel, todos los días hablando en contra del pueblo amado de Dios, así también hay un odio profundo, amado hermano, en contra de los verdaderos predicadores de Dios. Escúcheme bien esto, todos los grandes predicadores que hemos conocido en la historia, todos han creído en el diezmo, lo han predicado y lo han enseñado. Hoy, en la actualidad, llámese, amado hermano, todos los grandes siervos en Chile, todos los que ya fallecieron, algunos de ellos, como el obispo Ángel Durán Campos, como el obispo Moisés Israel Ampuero. Estoy hablando de hombres que tienen grandes ministerios. Y entre muchos que a lo mejor yo ni les sé el nombre a todos ellos, los he escuchado hablar y defender la práctica del diezmo. Entre los predicadores internacionales que conocemos hoy en día, llámese Garilí, Bolaine, llámese, amado hermano, nuestro pastor Marco, llame al que usted quiera, todos creen amado hermano, en la práctica del diezmo. Todos son hombres diezmadores. Hoy en día, amado hermano, grandes predicadores, hoy en día, amado hermano, están siendo atacados por las redes sociales, por tipos que ni siquiera son convertidos. ¿Y cómo pueden haber hermanos tan ingenuos que están apoyando, amado hermano, a estos tipos sinvergüenza, canalla, que no le, amado hermano, ellos nunca han dado un centavo para la obra de Dios, nunca, pero ellos sí quieren criticar a los hombres de Dios, porque ellos, amado hermano, estarían contentos si un pastor estuviera pobre y estuviera con los zapatos rotos o anduviera con unas chancletas por ahí. Ahí sí les gustaría a ellos y ahí estarían conformes ellos, los canallas y sinvergüenza. Pero, amados hermanos, vamos a ver qué dice Dios, pues. ¿Acaso el Dios del cielo no puede bendecir su siervo? Ahora tenemos un problema, porque los de la prosperidad, y que el Señor los reprenda, han tergiversado este asunto de, amado hermano, el dinero en la obra de Dios, y han provocado, amado hermano, que la gente se vaya a un extremo en atacar la práctica de la parte monetaria, la parte, amado hermano, de diezmo y ofrenda en la iglesia. Hoy en día tenemos una gran cantidad de sinvergüenza en el Evangelio, abiertamente conocido por todos los hermanos cristianos. Llámese Guillermo Maldonado, sinvergüenzazo de allá de, amado hermano, de Miami, Estados Unidos, de la iglesia del Rey Jesús, sinvergüenza total, que, amado hermano, tergiversa las escrituras para sacar ganancia deshonesta, como dice el apóstol Pedro. Amado hermano, Casluna, y entre todos los llamados apóstoles de hoy, entre ellos, amado hermano, está Ronnie Chávez, está entre las mujeres que hay, está Ana Maldonado, está Ana Méndez y su esposo Ferrell, amado hermano. Entre todo este movimiento que hay entre algunos cantantes, amado hermano, todos estos que han tergiversado todo esto y hoy día están moviendo grandes cantidades de dinero por llevar ya sea un evento, por llevar música, por llevar predicaciones, están moviendo grandes cantidades de dinero. Señor, reprenda al diablo. Hoy día se ha especulado y se ha creído, amado hermano, bueno, ya no hay que dar nada, porque si estos tipos, amado hermano, están robando con la fe, como roba el Pare de Sufrir, ¿cierto? Y como roba una cantidad de sinvergüenza en el mundo llamándose cristianos, amado hermano, entre otros como el catolicismo también, que sinvergüencea a manos llenas. Hoy, amado hermano, se ha ido a un extremo, pero lo que es bíblico no se está considerando. Lamentablemente no se está considerando. Una gran cantidad de hermanos y hermanas que hoy en día, amado hermano, ignoran las escrituras, piensan que hoy no hay que diezmar. Lo vamos a ver, amado hermano, en este pequeño estudio que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que es el diezmo? Para los que no saben, es la 10ª parte de la ganancia o renta, amado hermano, no de los préstamos ni de lo que alguien vendió, por ejemplo, sin recibir alguna utilidad económica, ¿ya? El diezmo también incluye bendiciones externas que recibimos, por ejemplo, bono, aguinaldo, de todo eso nosotros debemos diezmar. Esto es para el uso sagrado según las Escrituras. Para el uso sagrado, amado hermano, incluso algunos pueblos antiguos lo practicaban. En hebreo la palabra es masar. Aquí mi Biblia, Reina Valera 1960, Vida Plena, trae un estudio aquí abajo acerca, amado hermano, del diezmo, en la página 1264.
Para los que tienen esta Reina Valera de estudio, la pueden usar. Definición de diezmo y ofrenda, dice la palabra en hebreo para diezmo es masar, que significa literalmente una décima parte. En la ley de Dios a los israelitas se les exigía, esto era en la ley, dice, se les exigía, que se diera una décima parte del producto de la tierra, del ganado y de sus ingresos como reconocimiento de que Dios los había bendecido. Léase los siguientes pasajes bíblicos, amado hermano, Levítico 27, 30 al 32, Números capítulo 18, versículo 21 al 26, Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29. El diezmo se usaba primordialmente para los gastos de la adoración del Señor y para el sostenimiento de los sacerdotes. Dios le dio a su pueblo la responsabilidad de administrar los recursos que le había dado en la tierra prometida. Lea Mateo 25, verso 15 y Lucas 19, verso 13. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Debemos diezmar en este tiempo, es bíblico diezmar, eso es lo que estamos, amado hermano, tocando en este tema del día de hoy. En una de las enciclopedias judías llamada la Enciclopedia de la Historia y la Cultura del Pueblo Judío, Nativ Ediciones, Jerusalén 1999, en la página 264 nos dice acerca del diezmo, la separación del masat era considerada como una señal de fe depositada en Dios para proveer sustento. El diezmo se entregaba a Dios, pero en manos de sus servidores. Esto, como lo señala la anterior cita textual, indicaba una señal de fe en la provisión que Dios daba día a día en su infinita misericordia. Pero no solo eso, sino también una señal de gratitud y reconocimiento de la soberanía de Dios. En la cosmovisión judía se le exigía al diezmador que no debía dar cualquier cosa de diezmo, ¿ya? Sino debía dar con el corazón de Abel, es decir, con lo mejor para Dios. Jamás se podían dar las obras. No era cualquier animal, era el mejor animal. En el diezmo se le entregaba a Dios lo mejor. Así, por ejemplo, el agricultor que daba de su mejor fruto, tenía que dar el mejor fruto. El diezmo no solo constituía el 10%, sino también el mejor 10%. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy todos los cristianos reconocen abiertamente la demanda de Dios acerca del diezmo en la dispensación, o sea, en la ley. Números 18, 21 y 22, léalo usted, ya Deuteronomio 26, verso 12 al 15, y Malaquías capítulo 3, versículo 10. No hable sin base, no hable sin fundamento, no hable estupideces, no hable tonteras, por favor. Medite en lo que está hablando y lo que está escribiendo, porque hay gente que escribe locuras. Hoy se están atacando un gran tipo de doctrina, amado hermano, a través de las redes sociales, y usted sabe que, como dicen por ahí, más de la mitad de lo que se habla, amado hermano, por ahí, no son verdades. Hable con fundamento, hable con base. La doctrina del diezmo. Ahora bien, algunos dicen que el diezmo era de la ley solamente, pero la ley vino con Moisés. ¿Se acuerda cuando vino la ley o no? Amado hermano, cuando Dios le dio los 10 mandamientos, comenzó la ley con Moisés. Pero Abraham, Isaac y Jacob diezmaban antes de la ley, 450 años antes. Se lo dije al principio, lea usted Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, perdón, donde Jacob dijo: de todo lo que me des, todo lo que me dieres, el 10% te daré. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Abraham diezmó a Melquisedec. Melquisedec, amado hermano, quiero que usted lo lea en casa. Melquisedec representa, amado hermano, al Dios del cielo, al sacerdocio de Cristo. Abraham le estaba diezmando al propio Cristo según las Escrituras. Usted puede leer, amado hermano, Hebreos capítulo 7, se lo dije anteriormente. Y quiero explicarle, amado hermano, que la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio era para siempre. En el momento que se le entrega un diezmo, se le reconoce, es para siempre. No tiene fin, no tiene límite. Lea usted, amado hermano, Hebreos capítulo 7 para que comprenda un poquito mejor acerca de esto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí yo quiero detenerme un momento para todos aquellos ignorantes que atacan a nosotros los pastores,
amado hermano, que hemos tenido que dejar todo por amor a las almas, por amor a la obra del Señor. Quiero leerle esto, amado hermano. ¿Por qué recibían los diezmos los sacerdotes y los levitas? Número uno, algunos dicen, pero era grano, era frijol, en Chile decimos porotos, eran lentejas, era del fruto de la tierra, pero no sea ignorante, pues. Eso era en la Biblia, eso era en la antigüedad, porque era lo que ganaban, era lo que cosechaban. Por supuesto. Hoy, ¿a quién le pagan con frijoles? ¿A usted con qué le pagan? ¿Con lentejas? ¿Con qué le pagan a usted? ¿O usted cría animales en la ciudad? ¿Cómo rayo la gente a veces? No, en la antigüedad era frijol, entonces trae frijoles ahora. No, si tampoco va a traer frijoles, tampoco va a traer lentejas, porque lo que él quiere es no dar nada. Y su veneno quiere también meternos a nosotros. El Señor reprenda esas culebras, esas serpientes, esas víboras que hay hoy en día por ahí, de los muchos que escriben, amado hermano, que aborrecen, amado hermano, que un hombre de Dios sea prosperado, lo aborrecen. Vamos a continuar con esto. ¿Por qué entonces los que recibían los diezmos eran sacerdotes y levitas? Números capítulo 18, léalo, Números capítulo 18, versículos 20 y 22, al 22. Me dicen que hay más de 400 personas viendo, gloria al Señor. ¿Por qué entonces tenían que recibir ellos? Porque ellos habían renunciado, número uno, por la voluntad del Señor, a recibir la herencia de la tierra, a diferencia de los demás israelitas, miembros de las otras tribus, que recibieron su porción de la tierra en la conquista de la tierra de Canaán, que tuvo como líder a Josué. Los levitas, en vez de trabajar para realizar sus proyectos personales, renunciaron a ellos en favor de estar al servicio de la obra de Dios. Le explico. Cuando los judíos, amados hermanos israelitas, tenían que recibir la heredad de parte de Dios, la tierra de Canaán, ¿cierto?, iba a ser partida la tierra de Canaán. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Por ende, Dios le iba a heredar, le iba a dar un pedazo a cada tribu. Pero cuando viene el momento de la repartición de la heredad, Dios dice, hay 11 heredad en tierra, 11 tribus van a recibir heredad, pero hay una tribu, la tribu de Leví, amado hermano, la tribu del sacerdocio, la tribu que trabajaba para Dios, que no va a tocar heredad. Oiga, póngase a pensar en esto un momento, ¿cómo habrán quedado? ¿Cierto? Durante 400 y tantos años vinieron pensando en lo que iban a hacer cuando conquistaran la tierra. Ellos venían analizando sus proyectos, sus sueños, sus ideas, cómo ellos iban a sembrar, cómo ellos iban amado hermano, a cultivar, cómo ellos iban a trabajar en la ganadería. Ellos todo el tiempo vinieron con sueños, proyectos, amado hermano, de cómo lo iban a hacer. Pero cuando llega el momento de la partición, Dios dice, a 11 tribus le vamos a dar tierra, pero hay una tribu que no va a tocar heredad. Esta tribu va a tener que dejar de lado sus sueños, sus proyectos. Esta tribu va a quedar sin heredad, porque yo Jehová soy vuestra herencia, le dijo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está eso? Léalo en Números capítulo 18. Ya, vaya leyendo usted ahí, amado hermano. Números capítulo 18, versículo 20, por ejemplo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendréis heredad. Aquí está la descendencia de Aarón. Ni ellos tendrán parte. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. O sea, amado hermano, quienes le debían sustentar eran a esa tribu que quedó sin heredad terrenal, sin heredad. ¿Quiénes le tenían que sustentar? Aquellos que habían tenido la posibilidad y la opción de conquistar de realizar sus propios sueños, amado hermano, es decir, las 11 tribus restantes. Los que habían tenido la posibilidad de realizar sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, todos ellos, las 11 tribus, tenían que sustentar con sus diezmos a la tribu que iba a trabajar para la obra de Dios. Las demandas eran muchas. ¿Para qué se utilizaban los diezmos? Para manutención del templo, para todo lo que conllevara, amado hermano, en los trabajos del templo. ¿Para qué eran los diezmos? Para sustentar la vida de todos aquellos que trabajaban
amado hermano, en el templo, los que se habían dedicado a trabajar para Dios, los que habían dedicado su vida, amado hermano, en la voluntad de Dios, para servir a Dios, para dirigir al pueblo, para predicar al pueblo, para guiar al pueblo del Señor. Todo lo que había que trabajar en la obra de Dios, ahí había quien lo hiciera y ellos iban a recibir su porción. Hoy se ataca fuertemente, amado hermano, a los pastores que están predicando en la obra de Dios. Se ataca fuertemente a los hombres de Dios que trabajan en la obra de Dios. Le hago una pregunta, amado hermano. Dicen ellos, no, es que en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. Y me dicen ellos, pastor, el diezmo fue quitado, ya no existe el diezmo. ¿Me puede mostrar un versículo bíblico donde la Biblia diga no hay que diezmar? Porque yo sí tengo versículos para mostrarle a usted donde la Biblia dice, amado hermano, que hay que diezmar. Algunos dicen, no, en el Nuevo Testamento jamás la Biblia dice que hay que diezmar. Mentira del diablo. En Mateo capítulo 23, verso 23, Jesús habló del diezmo y jamás dijo que no había que diezmar. Les reprochó porque estaban diezmando, pero se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de otras cosas. Les dijo, esto era importante hacer, esto teníais que hacer, esto del diezmo tienes que hacerlo, pero no puedes olvidarte de lo otro. O porque hay algunos que creen que porque diezmaron ya está todo bien y no hacen nada más. Cristo dice, esto teníais que hacer, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cómo que Dios no habló en el Nuevo Testamento del diezmo? Dios habló en el Nuevo Testamento del diezmo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Números capítulo 18, verso 24, para no salirme tanto del tema, porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. ¿A quiénes? A los levitas, a los que van a trabajar en la obra del Señor. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, a los levitas. De esto podemos decir, amado hermano, que aquella persona que es llamada por Dios a su servicio, es decir, al servicio de la obra de Dios, el ser un ministro del Evangelio, renunciar a sus propios sueños, a sus anhelos, a sus proyectos, etcétera, etcétera, para hacer la obra de Dios de tal forma que los otros hermanos que no tienen amado hermano, la imposibilidad de cumplir su propio proyecto, deben contribuir en el sustento de los ministros de Dios. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, me gustaría que viéramos, por ejemplo, el capítulo 9 de Primera de Corintios. Capítulo 9 de Primera de Corintios. ¿Es bíblico diezmar? Por supuesto que es bíblico. ¿Quién dijo que no es bíblico? Señor, reprenda al diablo. Todos los gastos y todo lo que se necesitaba en el Antiguo Testamento para sustentar la obra es los mismos gastos hoy. Las demandas no cambian. Hoy hay hombres de Dios como en el Antiguo Testamento que tenían que apartarse para Dios, por supuesto que sí. Todos nosotros, me incluyo yo, los que hemos tenido que dejar nuestra nación, hemos tenido que dejar nuestra familia, hemos tenido que dejar casa, hemos tenido que dejar carro, hemos tenido que dejar trabajos, hemos tenido que dejar todo por dedicarnos de lleno a la evangelización y a la predicación y a la gran demanda que Dios nos exige en la obra de Dios. Amado hermano, no tiene ninguna cosa de mala, mi amigo querido, que nosotros seamos sustentados en la obra de Dios. Porque escrito está, amado hermano, que el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿cuánta gente hoy en día, amado hermano, que cuestionan esto y ellos jamás ni con un dedo han hecho nada por salvar almas? ¿Sabes tú cuántos miles de dólares se cancelan mensualmente en un ministerio poderoso, grande, para poder predicar a través de televisión? No tiene idea. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a sustentar? ¿Crees tú que se va a sustentar por fe y con gloria a Dios? Y cuando toque pagar la mensualidad vamos a ir delante de la cajera y vamos a decirle, le vengo a pagar con gloria a Dios. No, si aquí hay que pagar con dinero. Es verdad, Dios se glorifica, Dios toca los corazones, Dios hace milagros, pero ¿es bíblico diezmar? Por supuesto que sí. Pero antes, si usted nos ve por primera vez y quiere entregar su vida, quiere hacer a Jesús como su Señor o Salvador, o hermano, no siente la seguridad de salvación, usted tiene que nacer de nuevo. Si se arrepiente de todos sus pecados y gloria al Señor, quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, soy un pecador. Límpiame con tu sangre todos mis pecados. Repítalo en voz alta.
te entrego mi espíritu. Señor Jesucristo, te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, voy a seguir tu palabra. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, seré fiel a ti hasta la muerte. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Querido amigo, usted es una nueva criatura. Usted va a sentir una paz hermosa.